El día de hoy vamos a trabajar con funciones dentro de Python, pero hay que entender qué es una función, ¿de acuerdo? Para poder trabajarla de manera adecuada. Vamos a irnos al concepto fundamental de función. Entonces, ¿qué es una función? Una función, ¿vale? Es un conjunto de relaciones entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del conjunto, vamos a llamarlo en estos momentos origen, le corresponde un único elemento del conjunto destino. ¿De acuerdo? Eso es a grosso modo el definir una función. ¿Vale? Ay, eso no, es con dos deditos. Esto es una función y esta es técnicamente la definición desde el punto de vista matemático y también funciona en la parte de programación. De hecho, funciona en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué es lo que hace? La función no es otra cosa que una forma de relacionar, ¿sale? Un conjunto origen con un conjunto destino. De tal manera que el origen, cualquier elemento del origen, ¿sale? Todo elemento del origen le corresponde un único elemento dentro del destino, ¿sale? Esa es la forma en la que se van a relacionar. La función no es, no es como tal ni el conjunto origen ni el conjunto destino, sino la forma en la que se relacionan, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podríamos tener un conjunto que contenga diferentes elementos, por ejemplo, un cuadro, un círculo, un triángulo y una estrellita, ¿vale? Este conjunto puede ser nuestro conjunto origen, vamos a llamarlo A. Y nuestro conjunto destino, que sean carita feliz, carita triste, carita pacheca, ¿de acuerdo? Este, no sé, carita indiferente. La función, bueno, y este es el conjunto B. La función no es ni el conjunto A ni el conjunto B, sino la manera en la que se van a relacionar, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros decimos que este está relacionado con este, ¿de acuerdo? Y que este está relacionado con este, y que este está relacionado con este, y que este está relacionado con este, el conjunto de líneas es la función, ¿de acuerdo? Es la manera en la que se relaciona. Y debe de cumplir que cada elemento, todos los elementos de A, deben de tener una relación, ¿sale? Hacia el conjunto B. Es decir, tenemos A hacia B. Y aquí hay varias cosas que observar. Primera, no es necesario cubrir todo B. Es decir, no es indispensable que todos los elementos del conjunto B estén relacionados, pero sí es indispensable que todos los elementos del conjunto A, del conjunto origen, estén relacionados, ¿vale? Es decir, tú no puedes decir que algo es sustituible en la función y que después no tenga a dónde apuntar, ¿de acuerdo? La otra característica es que no puede suceder este tipo de cosas, ¿sale? Sí puede suceder que dos elementos del conjunto A tengan un mismo destino,
Lo que no puede suceder es que el conjunto A tenga un elemento o más del conjunto A tenga dos destinos diferentes. ¿Por qué no puede suceder? Porque no nos da control del resultado. ¿De acuerdo? Cuando tú haces un proceso y tienes dos o más resultados distintos, dejas de lado el sentido de la función y entras al espacio de la probabilidad. ¿Sale? La idea de la función, ¿de acuerdo? Es tomar un objeto, hacerle algo y entregar o no un resultado. Tener un resultado. Si, si tienen algo que al combinar, que al tomar un objeto, le haga algo y dé un resultado, y siempre que sea el mismo objeto dé el mismo resultado, tienen una función, ¿de acuerdo? Si les da dos o más resultados, no estamos hablando de una función. Y las funciones pueden ser cualquier cosa, ¿sale? Generalmente hablo de este concepto de función muy a fondo en cálculo diferencial y lo hago o hago referencia de él en el sentido de que es una estructura matemática, pero en realidad es la misma característica en los lenguajes de programación y técnicamente en cualquier área donde nos refiramos a una función o donde veamos un proceso donde metamos algo, le hagamos algo y obtengamos un mismo resultado siempre. Por ejemplo, uno que estoy utilizando mucho estos días tenemos que le vamos a llamar función licuadora. Una licuadora es una función, ¿de acuerdo? Ustedes pueden agarrar y poner bueno, digamos que es un plátano, ¿de acuerdo? Ahí está, plátano. Y digamos que agregan no sé, no me salen los cartones de leche. Leche y pues un saquito de azúcar. Si ustedes agregan esto y esto dentro de la función licuadora, ¿sale? Lo ponen a trabajar, hace lo que tiene que hacer y les arroja un resultado. El resultado, lo más probable es que lo llamemos licuado de plátano, ¿de acuerdo? Y siempre que metamos estos tres ingredientes, nos va a dar el mismo licuado de plátano, ¿vale? No es como que agreguemos estos tres ingredientes y nos dé, no sé, licuado de fresa o salsa roja, ¿de acuerdo? Si tú metes esto, ¿sale? Tienes control del resultado, sabes lo que vas a obtener de resultado. Con una vez que lo hayas hecho, ya sabes que siempre vas a obtener con estos mismos elementos el mismo resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa dentro de una función? A veces lo sabes, a veces no, ¿de acuerdo? Pero tú sabes que metes una serie de cosas y obtienes un resultado. Eso es una función, ¿sale? Más o menos. Sí, Sí, más o menos, profe. entonces será una regla de correspondencia que va a asociar, por así decirlo, a un objeto. Uno o varios objetos, ¿de acuerdo? Aquí, Ok, por ejemplo, en este caso, ¿sale? Estos son nuestros objetos, ¿sale? Un conjunto de valores, plátano, leche, azúcar, es nuestro conjunto de valores. La licuadora es nuestra función y este es el conjunto destino, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos después de aplicar la función. Es decir, aquí aplicamos la función licuadora a estos objetos y ¿sale? Es el resultado, más o menos. sí, Ok, de hecho,
Aquí, por ejemplo, la función licuadora licúa, esa es su instrucción, ¿sale? La función, por ejemplo, podríamos tener la función, una función muy sencilla que le vamos a llamar la función fábrica. Fábrica. Y por ejemplo, por un lado le entran, qué sé yo, eh, por un lado le entran vacas y por el otro lado salen, salchichas, ¿no? ¿Cómo transforma las vacas en salchichas? ¿Quién sabe? Pero si tú le metes una vaca, te entrega salchichas, por decir algo. ¿De acuerdo? Más o menos. Esa es la idea de una función y funciona con casi cualquier tipo de objetos. ¿Vale? Sí, sí, también lo pensé. Ok. Sí. Por ejemplo, aquí ustedes saben calcular su RFC. Claro, No. No. son como los primeros 8 dígitos del CURP, ¿no? Algo así. Así es. Lleva, un RFC lleva la primer letra del primer apellido. Luego la primer vocal, después de la primer letra del primer apellido. Luego sigue la primer letra El primer nombre. del A ver, del segundo apellido, ¿no? segundo apellido. Y luego sigue ahora sí la primer letra del primer nombre, ¿no? Sí. Luego sigue año de nacimiento. A 2 dígitos. Dígitos. Luego sigue Sí. mes de nacimiento. A 2 dígitos. Y luego sigue día de nacimiento. A 2 dígitos. Bueno, Y la homoclave. ok. Y la homoclave. 3 dígitos. Mm, son, no necesariamente son 3 dígitos porque son letras y números. Ah, Como bueno, sí. clave son 3 letras y o números. Sale, bueno. Ahí tenemos un RFC con homoclave. Bien, el RFC es una función que relaciona personas con claves de identificación fiscal. De hecho, el RFC es el nombre eh, que se acostumbra a darle, pero en realidad es una clave de identificación fiscal. ¿De acuerdo? Es como te identifica Hacienda. Tu conjunto son las personas. Tu resultado es una clave que te asigna. ¿De acuerdo? En principio, cada persona tiene un RFC único. No es como una persona tenga 2 distintos RFC. ¿Sale?
Dos personas pueden tener el mismo RFC, por eso es la homoclave, para que esa relación sea única. Ahora, ¿qué es la función? Esto que está aquí es la función. El conjunto de instrucciones de cómo se obtiene es una función. Entonces, ¿qué es lo que hace este conjunto de relaciones? Nos dice cómo las personas se van a asociar al mundo que se puede crear de claves fiscales. ¿De acuerdo? Eso es una función y ese es el concepto que nosotros debemos de entender por función. ¿Vale? ¿Por qué es importante eso? Porque en realidad, dentro de los lenguajes de programación, cuando tú creas una función, ¿sale? Lo que dices es, tengo un conjunto de variables o datos, como quieran llamarlo, ¿sale? Ya que los tengo reunidos, le voy a aplicar una serie de instrucciones. ¿Qué pueden ser esas instrucciones? Cosas como sacar letras, poner números, hacer operaciones, ¿de acuerdo? Identificar algún elemento dentro del espacio. Hay cosas muy, muy variadas que se pueden hacer con las funciones, ¿de acuerdo? Y después de aplicar esa serie de instrucciones, puedo o no entregar un resultado, ¿sale? Estas son las tres etapas de construir una función. La ventaja de construir una función es que no tienes que repetir código y que dependiendo del conjunto de variables o datos que le ingreses, ¿sale? Vas a obtener resultados esperados o construidos a través de las instrucciones. Ese es el objetivo con las funciones. Lo que nos van a ayudar es a poder construir diferentes resultados. Al final del día, ustedes trabajan comúnmente con funciones todo el tiempo. Su calculadora, cuando ustedes le aplican una tecla que calcule senos, cosenos, tangentes, exponenciales, o que les muestre un número aleatorio, o que les haga promedio, sumas y demás, todas sus calculadoras están trabajando funciones, ¿de acuerdo? De hecho, las operaciones suma, resta, multiplicación, división son funciones, ¿sale? Tienen un conjunto de instrucciones que indican cómo van a trabajar. Y todo se basa en el concepto de tengo datos, hago algo con esos datos y devuelvo un resultado, ¿de acuerdo? Que a veces esos resultados pueden o no darse y las funciones pueden o no tener variables o datos, ¿de acuerdo? Pero siempre tendrán un conjunto de instrucciones dentro. Y ese es el chiste con las funciones. ¿Sale? ¿Más o menos? Este es el entorno filosófico de la instrucción. ¿Sale? ¿Queda más o menos clara la idea de por dónde va esto? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Sale? En Python, ¿sale? Tenemos una forma de definir funciones, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es definir la función, ¿sale? Generar sus instrucciones y en caso de que sea necesario, devolver, ¿vale? Devolver un resultado. Vamos a hacer algunos ejemplos de funciones, ¿vale? En unos minutos para que podamos trabajar con ello, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría que se llevaran esta parte de la idea de lo que va a ser una función. ¿Vale? Ok. Vamos a dejarlas aquí por el momento para después pasar a
allá dedicarnos todo un rato a hacer ejemplos de funciones.